Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que ya sabemos que es esta medicina liberadora, la medicina sin muros. Y hablaremos acerca de lo que fue el cólera y el gobierno de Rodrigo Borja. Aprendí lo que son las enfermedades más que en la universidad, en la práctica misma de la medicina y en la práctica de la medicina en los campos, fuera de las ciudades. El mundo que vivimos dentro de la ciudad es una máquina, un invento humano que es extremadamente sofisticado, tiene agua, electricidad, calles, semáforos, policías, alcantarillado, asfalto, veredas. Es un complejo aparato productivo, un complejo albergue humano que es muy diferente de lo que es un campo. En el campo el hombre está en relación con la naturaleza, camina por los pastizales, monta a caballo, se va por los potreros, se mete al mar en su canoa, se mueve por carreteras de tierra. Es decir, es completamente otro mundo. Y claro, el poder de las ciudades es muy importante, porque las ciudades son las que deciden la vida y la suerte y muerte de la gente en todo un país. Y hay 3 ciudades en Ecuador que han hecho eso, especialmente Quito y Guayaquil, de donde hemos sido y nacimos aquí, y nos podemos dar cuenta de la gran diferencia entre ser de Quito, con todas las cosas al alcance, farmacias, clínicas, hospitales, policía, abogados, todo lo que ustedes quieran, transporte, que vivir en el campo donde eso no existe, o está muy lejos, o es muy difícil, es un compromiso difícil de resolver. Entonces, entre estas situaciones, hoy hablaremos sobre lo que pasó en el año 1989-88, cuando llegó el cólera a Ecuador. Me encontraba yo en ese momento trabajando para el Museo de Historia de la Medicina como investigador asociado, y hacía un comercio de plantas medicinales para sobrevivir como médico a través de la búsqueda de plantas medicinales en todo el Ecuador, el secado, la elaboración y la construcción de pequeñas fundas. Pero al mismo tiempo había seguido un curso de comunicación en CIESPAL, que es el Centro Internacional de Comunicaciones para América Latina, parte de la OEA, parte del gobierno ecuatoriano. Y este Centro Internacional de Comunicaciones para América Latina se caracterizaba porque ofrecía a las personas, a todos los estudiantes de América Latina, de las universidades posgrados y diplomados. Yo hice un diplomado en comunicación radiofónica, directamente con profesores de la Radio Nederland de Holanda. En base a eso, se presentó el famoso, la peste del cólera. La peste del cólera empezó en Perú, en Piura, ahí en el lugar donde llegó Pizarro, cuando los conquistadores arribaron a América. Un barco de esos llegó por ahí y trajo consigo pescadores o marineros enfermos de cólera. Se propagó por la costa del Pacífico de América Latina, especialmente por Perú y Ecuador, y causó estragos terribles. Nunca, jamás en la historia de América Latina se había conocido lo que es el cólera. No existía registros de la existencia de alguna vez haber sufrido cólera. Cuando esta epidemia llegó, gobernaba Ecuador Rodrigo Borja, era en el año 1988 a 1989, y una de las cosas que Rodrigo Borja prometió, que no lo pudo hacer León Febres Cordero, que fue una mentira de León Febres Cordero. León Febres Cordero, cuando subió al poder en 1984, prometió pan, techo y empleo. Las casas no existieron, el empleo tampoco, y el pan se dio en ese momento la fractura del oleoducto, y el dólar llegó a valer 700 sucres por dólar, de 33, que era lo que valía sucres por dólar cuando llegó Roldós al poder. Pasó a valer 700 sucres por dólar. O sea, llevó a una devaluación de los salarios tan terrible que un médico ganaba $80 al mes en un hospital.
esta era la situación que se vivía. Entonces, el país se encontraba realmente en una situación desastrosa. Las elecciones en ese momento eran a punta de pistola, se mataban en las campañas electorales, había muertos y heridos. Este presidente del Partido Social Cristiano había llevado al país a conflictos internos que intentaron levantamientos armados como el de Taura, que intentaron derrocarlo a él, su propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y todo era un desbarajuste en el Ecuador. Recordemos claramente que León Febres Cordero era un presidente alcohólico, ¿no? Era un presidente alcohólico y le gustaba la farra, era un grosero, un hombre violento. Creó y trajo instructores israelitas para crear un aparato paramilitar dentro de la policía. Y este aparato paramilitar dentro de la policía hacía persecución política y desaparecieron muchas personas, entre ellas Consuelo Benavides, y personalmente a mí me enterró vivo en el cuartel de Balá. A este gobierno le sucedió el gobierno de Rodrigo Borja, y en el gobierno de Rodrigo Borja, el mayor empeño de Rodrigo Borja en un primer momento fue crear un sistema de saneamiento ambiental en todo el Ecuador. Era su mayor objetivo y comenzó a hacerlo, entregando dinero. Todavía no se hacía, no había esta distribución que hay ahora de los recursos a los municipios y consejos cantonales o a los consejos provinciales. Esto pasaron muchos años antes de que las reformas constitucionales le dieran la posibilidad a los consejos cantonales y consejos parroquiales de tener disponibles por cuenta propia dinero. Lo que recogían los consejos cantonales y consejos parroquiales era dinero de sus propios impuestos, de los precios de los predios, de los impuestos a las casas, etcétera, etcétera. Pero no había un presupuesto que viniera del organismo central del gobierno hacia los organismos seccionales. Rodrigo Borja entonces empezó una campaña de dotación de agua potable y alcantarillado, que era el mayor problema del país. Teníamos un problema de diarreas mortal. Se comía la vida de los niños de manera espantosa. Los niños, especialmente los menores de 2 años, cuando caían con diarreas, era un juego de vida o muerte. Entonces, la campaña para crear un saneamiento ambiental empieza con Rodrigo Borja, que además hace una campaña de alfabetización, que es brillante. Manda a los mismos estudiantes de los colegios a enseñar a los adultos en los campos y barrios más pobres para que aprendan a leer. Entonces se crea una campaña de alfabetización, y esta campaña de alfabetización tiene un efecto muy importante. El efecto más importante que tiene es que los indígenas, mediante la campaña de alfabetización, se organizan, y aparece entonces Ecuarunario, que ya existía, pero aparece la Confeniade y la Confederación de Nacionales, la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Es justamente en estos años en que los indígenas comienzan a organizarse dentro de a través de 2 mecanismos. Primero, la campaña de alfabetización de Rodrigo Borja, y al mismo tiempo la campaña radiofónica. Comienza la radio a crear, especialmente en Riobamba, las radioemisoras populares. En ese momento, Radio Nederland y CIESPAL cooperaban ayudando a las radioemisoras populares, y yo también participaba en este proceso de construcción de las radioemisoras populares en todo el Ecuador, que fueron la base fundamental de la organización de los campesinos de la Sierra y de la Amazonía, mediante las radioemisoras populares. En ese momento, como les decía, ese barco trae el cólera. Cuando llega el cólera a la costa ecuatoriana, se ensaña en la provincia de Esmeraldas, donde yo estaba vinculado, estaba trabajando, y yo había producido con una radio que se llama Radio Antena Libre una serie radiofónica que se llama Salud, Linterna Popular, y después una que contaba todo lo que fue la década, un radiodrama que se llamaba El Misterio de la Tundra. Cuando llega este fenómeno, me llaman a mí, los de CIESPAL, y vamos juntos a hacer un documental sobre lo que era el cólera. Nos fuimos a la provincia de Esmeraldas y visitamos entonces el barrio asolado por el cólera, que era la Isla Piedad. La Isla Piedad es un barrio enorme de Esmeraldas que está a orillas del río Esmeraldas, y en ese tiempo, en el barrio Venecia y en el barrio El Pampón,
los barrios más violentos, donde estaba toda la delincuencia de Esmeraldas, en esos barrios las casas se construían sobre pilares de mangle y habían unos pasadizos de madera entre las casas, unos puentecitos de madera. Por debajo de los puentecitos llegaban las aguas servidas de la ciudad, que no eran tratadas ni nada y eran arrojadas directamente al río Esmeraldas. En ese lugar se comenzó a hacer un relleno y se les dio alguna dotación de agua, de tubería a los moradores, y en esos lugares precisamente donde emergía el agua dulce de esas pequeñas mangueras hechas que corrían por los rellenos, se convirtió en el foco más salvaje del cólera. El cólera es una enfermedad tan dramática que solo se produce una diarrea de tipo agua de arroz, un vómito incontenible, y en pocos momentos, en pocos minutos, los adultos pierden agua por baldes, no por litros. Es decir, estamos hablando de que pueden llegar a perder 5 a 10 litros de agua en una sola diarrea. Inmediatamente viene el shock hipovolémico y la muerte es más rápida y sorprendente que nadie. En los niños esto era absolutamente dramático. Se tuvo que mandar a hacer camas que tenían orificios en el centro, las camillas, para que ni siquiera se puedan levantar ya los enfermos, sino que ahí mismo hagan la deposición. Y este efecto dramático del cólera solo se combatía a través de una rehidratación oral adecuada, porque ustedes saben, el vibroncoma, que es el transmisor del cólera, pues no se encontraba con es un vibrum, es una especie de virus, y no crea autoinmunidad, pero no existía una vacuna contra el cólera y no existe todavía. Entonces el procedimiento es, para evitar el cólera, esencialmente en todo el mundo, el éxito de la lucha contra el cólera se ha fundamentado en el agua potable, el agua clorada, es el agua con cloro. El cloro y el agua han sido la salvación. Este proceso de cloración de agua, de entregar agua clorada a las poblaciones, la clorificación del agua, fue el que revolucionó todo el proceso de la salud. Y el drama humano de vivir el cólera era realmente terrible. Era saludable a una persona un día y al día siguiente, a los 2 días, te comunicaban que se había muerto. Era así de espantosa esa enfermedad. Una enfermedad que mataba sin tener compasión por nada. Los que sobrevivían realmente habían pasado por un drama que no podían olvidar el resto de su vida. Sentir esos cólicos, sentir ese dolor tan profundo, esa diarrea devastadora, y sentir que el corazón se le va parando, que no puede respirar, era dramático, era terrible. Pero gracias a un proceso de cloración del agua y una campaña que vino después con el gobierno de Rodrigo Borja de potabilización del agua en las poblaciones rurales y en las poblaciones urbanas, se cambió y se logró combatir, y no se ha vuelto a repetir un fenómeno, un ataque de cólera como el que se vivió en aquellos años. Muchas gracias.